y luego remontarme al síndrome de Kessler que está en el artículo y pasar a otros temas que deberían llamar la atención de los ciudadanos como la Agenda 2030, las acciones propuestas, el tema de la ecobioética, una reflexión final y luego permitir que podamos pues conversar sobre todas las ideas que ustedes puedan haber tenido alrededor del artículo. La basura espacial es un tema en que, como otros, ha sido puesto en el escenario público por el cine. Así que tenemos una película, Wall-E, que tocaba ese tema, pero también uno que ganó premio de la Academia, Gravity, y recientemente hay uno que trata el tema de un grupo de jóvenes que se dedican a barrer y recoger toda esta basura espacial pensando en lo que pasa en nuestro planeta. Este tema es importante y es necesario porque a veces los ciudadanos del común pensamos que lo de las naves espaciales es para los astronautas. Sabemos también que es un objetivo para los gobiernos tener algún control sobre ese espacio pensando en el futuro y la riqueza de los planetas. Pero la verdad es que los satélites se han convertido en infraestructuras críticas para apoyar la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Es decir, tal como concebimos el mundo, ya no tendríamos este mundo sin estos satélites que están rondando la Tierra y que no están rondando la Tierra desde hace pocos meses ni años, sino cuando empezó la era espacial en 1957 y pues han tenido éxito lanzando más de 17,000 satélites. El problema es que esos residuos espaciales afectan la vida humana, animal y vegetal, tanto del presente como del futuro, y que hay una conexión muy profunda que de pronto no está siendo tan visible entre la actividad espacial y los derechos humanos, y afecta no solamente el derecho humano a la vida biológica, sino a la vida cultural, a lo que llamamos todo eso de la infraestructura de la Tierra. Y la proliferación de estos escombros va a limitar que las futuras generaciones puedan tener acceso al espacio. La vida entonces cotidiana depende de los satélites, como lo mencionaba, en muchos aspectos. En las telecomunicaciones, ninguno de nosotros podría utilizar un teléfono móvil si no existieran esos satélites allí. La velocidad y la conectividad de Internet están mediadas por estos satélites. El transporte y todas las indicaciones de GPS, de camiones, de buses, de automóviles y de aviones tienen que ver con los satélites. La navegación en los mares, el monitoreo meteorológico también está mediado por lo que sucede allí. La observación de la Tierra y los fenómenos que están ocurriendo, como el desplazamiento del eje de la Tierra por lo que está construyendo China de la super represa, que ya lo causó. Todo eso fue detectado gracias a los satélites. Por supuesto que los fines militares siguen siendo una fuente muy poderosa de interés para los satélites, y la que aprendimos de niños, al menos los de mi generación, que íbamos a la Luna y a otros planetas para explorar y para conocer qué había más allá de nosotros. La basura orbitante luce cuando han tomado algunas imágenes fuera de la Tierra, como esta imagen, un poco parecido a un átomo y todo lo que circula alrededor de la Tierra. Y el asunto es que no son unas pequeñas, unas cuantas piezas, sino son 130 millones de objetos que tienen entre 1 milímetro y 1 centímetro de tamaño, la gran mayoría, pero hay otros muy numerosos, con las cifras que están allí en la diapositiva, de más de 10 centímetros, otros que van hasta los 10 centímetros que lo superan, y los otros pues son muy pequeños. El problema de esta cantidad de residuos es también la velocidad de movimiento, que por la física sabemos que potencia el riesgo de colisión con otros vehículos que estén en órbita, y eso lo ha declarado la propia Agencia Espacial Europea. Entonces, ¿de qué tipo de basura estamos hablando? De todo objeto que haya fabricado el hombre, que haya sido enviada al espacio, que ya no funciona y que no tiene ninguna utilidad. Ahí están los restos de las misiones espaciales,
las piezas de los cohetes, los equipos que llegaron al límite de su vida útil, que estaban dentro de esos cohetes, porque están rotos, porque son obsoletos, porque son fragmentos generados por colisiones, por explosiones, por estrés térmico o por impactos menores, y también naves espaciales que quedaron allí, que no funcionan, o vehículos de lanzamiento que los abandonaron. Se utilizaron para el lanzamiento y los dejaron allí, pensando un poco que pues nadie va a preguntar por eso. Ahí tenemos un grupo importante de satélites inoperativos, tenemos etapas superiores de vehículos de lanzamiento que estaban siendo diseñados para cargar múltiples cargas hasta que se agotaron, desechos liberados intencionalmente cuando se separa una nave espacial de su vehículo de lanzamiento, efluentes de los motores que propulsan, las escamas de pintura liberadas por estrés térmico y solamente para dar una cifra, en el año 2023 se registraron 1.982 reentradas de objetos espaciales, de los cuales 678 eran satélites, 96 etapas de cohete y 1.208 desechos. Eso quiere decir que cada día en los últimos 50 años un trozo de basura espacial ha caído en la Tierra. Y la verdad, los que dicen que se está magnificando el problema, dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si los que logran reingresar a la atmósfera, pues se enfrentan al calentamiento y caen en los océanos, en regiones poco pobladas y pues en otras masas de agua. O sea, no hay mucho problema, claro que lo hay con esos cuerpos de agua. La velocidad es de 56.000 kilómetros por hora. Y eso significa que incluso piezas muy pequeñas pueden dañar seriamente a naves espaciales que están circulando y que están funcionando y pueden causar un daño catastrófico. Entonces, la caída de residuos pequeños sobre la superficie, precisamente por ser pequeños, no está siendo tan tenido en cuenta. Pero cuando miramos la historia de la industria aeroespacial, sí se han tenido que reportar maniobras anticolisión de naves espaciales tripuladas por astronautas, como ocurrió en 1978 cuando el Cosmos 954 se estrelló en el norte de Canadá y solamente derramó 30 kilómetros de uranio y una estela radiactiva que contaminó una zona de 100 kilómetros cuadrados. Cuando en 1991 el Discovery ST-48 colisionó con restos de otro cosmos que se llamaba 955. Cuando diseñaron la Estación Espacial Internacional, de la que hemos oído en las noticias, parte del diseño fue tener que hacerle un blindaje para protegerse de toda la basura espacial que la rodea. En el 2009, 690 kilogramos de iridio y además de un satélite Cosmos 2251, colisionaron y formaron 2.000 fragmentos. Y en el 2024, aquí nomás, en solo el primer semestre, la flota del Starlink de SpaceX tuvo que realizar 50.000 maniobras para evitar choques en la órbita terrestre. Entonces, sí es un problema que tenemos. Entonces, tenemos que pensar que el impacto ambiental es un problema de interés para la bioética, porque se está contaminando la órbita terrestre, porque ha habido cambios en la capa de ozono por el ingreso de partículas de aluminio que vienen de los cohetes, porque esa basura espacial ha cambiado en un 10% el brillo nocturno. O sea, ha producido contaminación lumínica, afectando investigaciones astronómicas e inclusive afectando las rutas migratorias de las aves por este cambio en el brillo nocturno y ha dañado satélites ambientales que los necesitábamos para monitorear cómo está el clima en la Tierra y el efecto de los gases de invernadero. Por eso cuando el artículo habla del síndrome de Kessler, cada vez se ha retomado en las noticias que el asunto es que esto es una reacción que se va multiplicando. Entre más basura de pequeño tamaño, más posibilidad de colisión y mayor número de colisiones que van siendo cada vez aumentándose en un efecto dominó con estas piezas de residuos, que va a hacer que si sigue como lo anticipan los que hablan del síndrome de Kessler, pues podría en un futuro
dificultar el uso de la órbita terrestre hasta hacerla inutilizable. Siendo así, no podemos pensar que este tema no se ha tratado. Hay un marco internacional regulatorio, legal. Desde 1967 está el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Hay un acuerdo sobre el salvamento de devolver a los astronautas y restituir todos los objetos que hubiesen sido lanzados al espacio. Eso es desde 1968, pero no se hace. Hay un convenio sobre la responsabilidad internacional por daños que puedan causar los objetos espaciales. Esto es del año 72. Hay un convenio sobre registrar todos los objetos que se lancen al espacio ultraterrestre para conocimiento de todos los estados. Eso está desde el 76. Y hay un acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y en otros cuerpos celestes del año 84, y hay unas directrices para reducir los desechos espaciales. El derecho internacional de la ONU establece en muchas de sus normas, pero aquí hay apenas unos puntos principales, que el espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, está abierto para exploración y utilización de todos los estados. Y que si un estado lanza un cuerpo, un objeto espacial, es responsable por todos los daños que cause en la superficie de la Tierra y a todas las aeronaves que estén en vuelo. Y que cualquier estado debe informar a los demás si observó fenómenos en el espacio exterior que sean un peligro para la vida o para la salud de los astronautas, que es lo primero que fue de interés. Y si un estado lanza desde su territorio, él es responsable internacionalmente de todos los daños que cause a otro estado, a personas naturales o jurídicas, por todos los componentes que en que haya derivado esa nave espacial. La preocupación que yo quiero traer a esta conversación es que existe un documento muy importante de sostenibilidad del año 2024 que se llama la Agenda Espacio 2030 y dice que el espacio es un motor de desarrollo sostenible. Y estos son los pilares, que debe ser aumentados los beneficios económicos derivados del espacio, que se debe aprovechar el potencial del espacio para mejorar la calidad de vida, que se debe aumentar el acceso para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y que además se deben establecer alianzas y fortalecer la cooperación internacional. Se fijan, en ninguna parte hablan de qué hacemos con los desechos espaciales. Eso no forma parte en ninguna parte de este documento que habla de sostenibilidad y está impulsado por Naciones Unidas. No es que no se hayan hecho esfuerzos por buscar soluciones a la basura espacial, así como el último cartel de la película de esos jóvenes. Por ejemplo, hacer un estudio de las reentradas atmosféricas para alertar sobre una posible caída de restos sobre poblaciones humanas, como pasó en el África. Es evidente que eso no se hizo. Minimizar los riesgos de explosiones en el espacio, agotando la energía y el combustible residual al final de la vida útil de los satélites, antes de que se conviertan en basura, coleccionen con otros objetos e ingresen de nuevo a la órbita terrestre. Diseñar nuevos satélites con materiales y formas que reduzcan al mínimo la cantidad de residuos en una eventual explosión o colisión, o diseñar satélites con recolectores de basura. Sin devolverme a la diapositiva anterior, es evidente que ni siquiera algo similar a todo esto quedó consignado en ese documento de Naciones Unidas. Por lo tanto, quise reflejar en esta diapositiva cómo los principios bioéticos y los principios de la ética ambiental pueden conectarse. El principio de autonomía con el de biodiversidad, el de no maleficencia con el de precaución, el de justicia con la justicia ambiental y el de beneficencia con el de la sostenibilidad. Entonces, me pregunto si la bioética puede ser un puente entre la tecnología y el derecho ambiental, y aquí hay una definición de ecobioética de María Belén Alicardi, que dice que es una disciplina que trata los problemas morales relacionados no solo con el ser humano sano o enfermo, la familia y la comunidad, sino que abarca además a todos los seres vivos que tienen relación con el ser humano,
es decir, los animales y las plantas que forman parte de su entorno, así como también justifica la necesidad de abordar el problema ambiental bajo el análisis de factores socioculturales en los que la dependencia económica y el distanciamiento entre países ricos y pobres desempeñan un papel importante. Y la pregunta que dejo es, ¿y los seres inanimados por qué no están en esa definición? Entonces, los bioeticistas latinoamericanos se han planteado sí unos postulados y con base en esos postulados se ha hablado de la protección de la vida, del ambiente, etcétera, que están ahí en la diapositiva, pero se les olvidó de nuevo el espacio ultraterrestre, o sea, en la reflexión bioética latinoamericana no encontré en ninguno de sus postulados que las decisiones que tienen que ver con este tema participe la sociedad civil, que cuando se establezcan compromisos sociales se hable del espacio ultraterrestre, ni cuando se le ponga un límite a todo esto que está sucediendo. Entonces, es posible establecer un diálogo permanente entre la naturaleza artificial con presencia antrópica y la naturaleza silvestre sin presencia humana, en donde la primera siempre tendrá prelación. Aquí tengo las referencias consultadas para preparar este material para la conversación y me quiero despedir con una imagen de uno de los dos únicos satélites que tenemos en Colombia, que es el satélite colombiano que tiene el nombre de Chiribiquete, un nombre indígena. Lleva 2 años en órbita, sirve para la vigilancia ambiental, agricultura, gestión de desastres y seguridad nacional, con la tristeza de que el día que cumpla su misión formará parte otra vez de la basura espacial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Rosemary. Realmente has traído un tema que no sé si muchos habíamos tenido la oportunidad de leer, pero toda tu investigación aplicada al texto nos ha ilustrado muchísimo. Y bueno, ahora es el momento del intercambio, así que quien quiera empezar. No se agolpen, no se agolpen. Gabriel. Bueno, arranco. Bueno, muchas gracias, Rosemary. Yo me imagino que todos debemos estar pensando lo mismo. Con tantas cosas que nos pasan en nuestra Latinoamérica, esto está como allá, tan lejano, pareciera, y a la vez cuando lo planteas, o sea, yo arranco así, ¿no? Siempre con ese escepticismo, pero cuando lo planteaste, no puedo menos que decir, bueno, no, tenemos una relación concreta, que es lo que vos estás trayendo a colación en cuanto a el impacto ambiental. Y si de impacto ambiental de esta basura espacial que tenemos, que va a afectar no solamente cuestiones de física, o sea, sino también cuestiones de, bueno, de navegación y de propio clima, no puedo menos que pensar en la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, donde determinó fehacientemente que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano y que por tanto cualquier Estado que violente eh, esa directiva, este derecho humano, es responsable por los daños, que incluye el daño en forma integral, no solamente su reparación, sino también las medidas tendientes a la prevención. Así que, bueno, es esa la reflexión y que me has dado pie porque necesitaba un anclaje concreto entre tantas otras cuestiones que nos atañen en Latinoamérica y que yo confieso mi absoluta ignorancia respecto a lo que pasa arriba. O sea, por esto, ¿no? Por estas urgencias, preocupado por las urgencias. Pero bueno, es un tema de lo que también tenemos que estudiarnos y ocuparnos, y por tanto te agradezco el aporte. Gracias, muy bien. Sofía.
Bueno, sí, la verdad, súper interesante y creo que un tema re desconocido para muchos, ¿no? Al menos los que estamos acá. Y más allá del impacto ambiental, claro, a mí de acuerdo a lo que planteaba Rosemary, a mí me surgen como otras preguntas, ¿no? Imagínense que se toma la decisión de limpiar parte de la basura. ¿Quién, no? ¿Quién toma quién asume la responsabilidad? ¿Quién se hace cargo, digamos, de haber ensuciado, es como, y del mismo modo, si ocurre un accidente terrible a causa de una caída de estos residuos, ¿quién se hace cargo de las consecuencias de esa catástrofe, ¿no? Porque eso es lo que pasa con las cuestiones de impacto ambiental o el calentamiento global o el agujero de ozono o lo que sea, como que nadie se hace cargo, no hay responsables para esos daños, digamos. Entonces, a mí cuando surgen estos temas, me, lo que, lo que, lo que me preocupa, digamos, la angustia que me agarra es por eso, porque si aún cuando se decidiera tomar medidas, qué complejo, ¿no? Y al mismo tiempo digo, es un tema re desconocido por muchísimos de nosotros, porque claramente no está en agenda. Cuando quieren que algo nos interese, eh, ven la forma de que eso nos interese, que nos llegue información. Esto claramente es algo que interesa que no se indague mucho, ¿no? Eh, Así que gracias, Rosemary, porque es para mí al menos así como ¡pic! un- una apertura de ojos. Con gusto, Sofía. Daina, Sí, Rosemary, muchas gracias porque la verdad que es interesantísimo, así que no me imaginaba este tema, no lo tenía ni, ni pensado realmente. Pero ahí me surge con respecto a quién se hace cargo de las consecuencias y el artículo mismo, bueno, vos mismo enumerabas distintos convenios o tratados que se realizaron. El problema es quiénes lo firmaron, porque justamente esos países los más poderosos son los que justamente se encargan de no firmar tratados internacionales, o irse, o como el Convenio de París, o hasta de la Organización Mundial de la Salud. Y pasó que en Canadá, que fue esta tragedia, bueno, que se diseminó todo lo que era material nuclear, pero que Rusia no le pagó lo que correspondía para la limpieza. Mi pregunta, Rosemary, es si han firmado esos convenios, o qué seriedad tienen. Eh, Esa es principalmente mi inquietud. De ahí a que lo cumplan también es otra historia, ¿no? Lo han firmado las grandes potencias, que son las que empezaron a llenar el espacio, o sea, países pequeños o no importantes en la escena aeroespacial. Hablo por Colombia, pues solo tiene 2 satélites y con fines benéficos, digamos. Fue firmado por los grandes y poderosos. El problema está en que tomaron acciones para que eso no quedara en la agenda del año 2030 ni en este informe de sostenibilidad, porque como los ciudadanos estamos en otros temas, la economía y otros temas que ya están muy trillados, pues por eso dije, o sea, la, la bioética tiene que empezar a hablar de otros temas para convocar a los ciudadanos y empezar a preguntar. Mi sobrina quedó encantada con la foto del satélite y le escribí. Lo triste es que cuando cumpla su misión, Mari, va a formar parte de la basura espacial, ¿sí? Porque ella es una adolescente de 16 años y tiene que conocer que ese tema existe, ¿no? Porque es su generación la que posiblemente podrá decir cómo nos cerraron el espacio a los demás. Aileen.
Hola, sí, Rosemary, me encantó que trajeras el tema, me quedé sorprendida cuando lo vi y dije que bueno que lo haya traído porque también tengo la inquietud hace bastante tiempo sobre el tema climático y ambiental, que en realidad creo que en la agenda bioética mundial sí es uno de los tópicos que está que se sabe que se tienen que trabajar. También entiendo que deben haber muchas cuestiones de soberanía espacial, que pueden haber muchos intereses en conflicto. Sin embargo, pienso qué pasa o sea, qué pasa con el mundo, qué pasa con... hay una película que vi hace poquito que se llama, ya les digo, es con Julia Roberts, es muy gracioso, es con Julia Roberts. Dejar el mundo atrás. No sé si alguien la vio. Pero eso, ¿no? ¿Qué pasa? Sofía la vio. No sé si pensás lo mismo, esta interpretación de, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que no vemos? Y sobre todo también, como dijo Gabriel, que es como las problemáticas del primer mundo, ¿no? A América Latina no llegan esas problemáticas. Es como, bueno, está como en un segundo nivel de urgencia para nosotros, tal vez. Y esto, bueno, si actualmente todo está comandado de forma satelital, esta no limpieza espacial puede tener consecuencias realmente apocalípticas, digamos, por decirlo así metafóricamente. Eso es lo que plantea la película y que, bueno, que traigo como un extremo también desde la ciencia ficción para ejemplificar y tomar conciencia de la importancia de este tema, más allá, al margen de la región en la que estemos, y que también es un tema primordial. Creo perdón, creo que tal vez a todos nos pasa, como el título de otra película, no mires para arriba, no mires hacia arriba. Y eso traduce que estamos tan metidos en los micro problemas de ahora que nos parece que la Tierra es en las nubes y hasta la Luna, bueno, y la galaxia, y ahí se acabó y pues ahí no se ve nada, todo está oscuro. Pero sí tenemos que mirar hacia arriba. ¿Será que no se sabe cómo resolver esos problemas? Y pues Entonces, ya hay acciones, pero falta la voluntad de articularlas, ¿no? Y que los ciudadanos presionemos para que hayan políticas públicas. buen punto. Eso. Vladimir, Tiene cerrado el micrófono. Vladimir. Perdón. Rosemary, me uno a la felicitación, la verdad que es un tema refrescante, es un tema que no cae en el cliché de la bioética. A título personal, me llegó mucho porque hace 25 años leí 2001, Una odisea por el espacio, y no podía dejar de pensar el cinturón de Clark. Entonces, ya entrando a materia, por un lado, la bioética latinoamericana para estos temas, bien lo dijeron que me antecedieron, es que son problemas de primer mundo, pero también muchas de las ocasiones un comentario que se repite mucho es, eso, ¿para qué le dedican tanto dinero? ¿Para qué le dedican tanto esfuerzo si al final hay problemas emergentes más importantes? Sin embargo, alguien ya lo mencionaba con el ejemplo de la película Julia Roberts, no la conozco, pero ya viendo la sinopsis de dónde va. Hoy estamos gracias a la tecnología, hoy estamos aquí gracias a la tecnología. Hoy pudimos leer ese artículo gracias a la tecnología y ya somos muy dependientes de la tecnología. Un apagón de luz, ¿cómo nos afecta ya la vida? Siendo cosa de 30 años que todavía lo sobrevivíamos. En este sentido, me llama la atención un artículo que sale esta semana de la revista Acta Astronáutica, que habla por primera vez de un nuevo sistema, crear una red disparada por pólvora, captura la basura espacial y la recupera, pero que varios de los análisis referían, sí, pero ¿cómo es que esto no va a caer en mal uso? ¿Cómo es que esto va a limpiar? ¿Cómo es que no va a empezar una nueva guerra? Porque ese es uno de los temores que hablaba el artículo y es una de las situaciones que tenemos.
No es paranoia de que los satélites nos tienen bien supervisados, nos tienen bien vigilados, redes sociales, todos lados, este aparato, que ya es un tema aparte, que es la cuestión de la privacidad de la ciberseguridad, pero por el otro lado, ¿cómo es que a través de imperativo categórico máximo de Kant, cómo es que vamos a usar estas armas como un fin y como en un medio, más que armas, herramientas? Porque se puede convertir en un arma, y lo que se decía en la ciencia ficción de los 50, 60, la siguiente guerra mundial va a ser en el espacio. No sé si exista todavía, había una revista que se llama Bioética y Cine. La bioética tiene esa bondad y creo que valdría la pena que lo sigamos recuperando. Esta bondad de la ciencia ficción, esta bondad de la hermenéutica de los textos para poder ampliar los análisis. Entonces no comento más porque al final del día sí es cierto, aquí en Latinoamérica no es un tema que le demos prioritario, pero cuando lo empezamos a ver en la vida cotidiana es algo que o lo empezamos a presionar a las grandes potencias o no, al menos ya la capa de ozono ya resolvemos un problema, nos quedan más como 100.000 por resolver. Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir. Grisel. Bueno, en principio agradecerte, Rosemary, porque realmente no me había puesto a pensar con tanto detenimiento sobre estas temáticas hasta que tomé tu artículo. Y a mí es lo que me llevó la lectura de tu artículo y todo lo que fuiste desarrollando hoy, es ¿cuál es la pregunta que podemos hacernos nosotros como bioeticistas? Y se me ocurre que quizás la pregunta es si no estamos comenzando, iniciando, o a lo mejor ya estamos aquí, no estamos enterados, que a veces pasa, en un cambio de paradigma bioético. Y lo digo porque pensaba que en un inicio la bioética, cuando surge a partir de temáticas vinculadas con la investigación, pero luego se centró mucho en lo clínico, mucho en lo individual, en la autonomía, en la dignidad. El humano estaba en el centro y sigue estando en el centro de nuestras temáticas. O porque nos competen o porque nos interesan, pero desde el comienzo hasta el final de la vida leemos artículos, escribimos sobre ellos, disertamos sobre temáticas vinculadas con la clínica. Y pensaba que la clínica también nos centra en el individuo. Por eso lo pensaba como un cambio de paradigma. Si es posible que estemos pasando de lo clínico a lo planetario, ¿no? O a lo global, no sé cómo podría ponerlo, no tengo la expresión adecuada para hacer la contraparte. O de lo individual a lo colectivo. Vamos a tener que empezar a pensar un poco más los efectos que tiene en lo colectivo, no solamente en lo individual. Por ejemplo, la circulación de datos, la llegada de la tecnología de modo tal de que es un avance hacia adelante, siempre va delante nuestro, desde las leyes, las reglamentaciones, lo que pensamos, nuestras críticas, todo parece quedar como vetusto porque ya cambiaron de propuesta y fueron a la siguiente. Así que me parece que entre ese pasaje de lo individual a lo colectivo hay algo donde se está poniendo en juego lo transgeneracional. Y lo transgeneracional creo que es bastante preocupante. Digo, en lo transgeneracional la temática que traes es cuál es el futuro de nuestro espacio, de nuestra tierra, que es el lugar donde habitamos, para las siguientes generaciones. Y desde lo tecnológico, bueno, ya sabemos que hay ciertas tecnologías, por ahí porque es la que a mí más me convoca, que tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida, que están haciendo un cambio absoluto de la manera de ver las cosas. ¿Y cuál es el futuro, no? Hoy justamente leía un artículo donde están muy interesados en ver cómo pueden lograr tener los bebés perfectos, ¿no? Sobre todo este señor que tiene dinero, dispone de posibilidades y da lugar a la investigación. Bueno, está en esa línea. Nuevamente, desde ese lugar pone en riesgo lo transgeneracional, nuestra libertad, lo más humano que tenemos. Y después pensaba si esto no se daba en colación con lo antropocéntrico, que es el lugar donde evidentemente nos hemos situado filosóficamente, nosotros como centro de todo,
y pasar a pensar en el ecosistema. Digo, estos son algunas puntas que se me fueron ocurriendo y todo se me fue ocurriendo, no creo que sea demasiado interesante lo que estoy planteando, simplemente que es algo que por lo menos para mí es la primera vez que lo estoy pensando desde esa perspectiva a partir del artículo que nos traes. Así que muchísimas gracias, porque el hecho de generarnos preguntas ya es de lo que se trata el objetivo de este encuentro. Así que gracias. A ti. Mario, perdón, Rosemary, ¿querés hacer algún comentario a lo que decía Gris? No, señora, gracias. Mario. Bueno, gracias, Rosemary. Quedé para el final, así que muchas cosas ya se han dicho, pero gracias por la presentación. Yo lo tomo desde el lado de la concientización, de que es una problemática que, así como lo vemos en las películas de ciencia ficción, cuántas cosas hemos visto y que actualmente ya no son de ciencia ficción, son reales, ¿no? Entonces, estar tan involucrados con temas tan terrenales como, qué sé yo, el derrame de petróleo o una central nuclear, o sea, catástrofes importantes que son visibles y entonces sí se transforman en atendibles. Estas son como, me da la impresión que esto puede llevar como a pequeñas o microcatástrofes que hasta que no sean visibles, no sé si se les va a prestar tanta atención o van a tener tanta notoriedad. O sea, si ese fragmento de 500 kilos hubiera caído sobre una población y hubiera generado una cantidad de muertos, es como cuando uno pone un semáforo después de que murió alguien en la esquina. Entonces, está bueno darle visibilidad a este tipo de situaciones que no las tenemos en cuenta. Yo en lo personal, más allá de lo que pueda ver y demás, no es un tema en el que me hubiera metido, porque considero que a veces son cosas en las cuales uno no puede ayudar demasiado. Pero está bueno empezar a tener conciencia de todo esto. Nosotros no vamos a cambiar la política espacial como lo puede cambiar las potencias, pero tomar conciencia de que estas cosas puedan pasar y esperar de que no tengamos que verlas cuando ocurra alguna catástrofe mayor, ¿no? Que es lo que llegar tarde, por así decirlo. Así que bueno, gracias porque nos deja pensando. Okay, gracias. Gracias, Mario. Bueno, y ahora levanto yo la mano como Adriana. Cada vez que le doy la palabra a alguien me caigo de la lista. Y como siendo de las últimas, un poco con el temor de ser reiterativa, pero la bioética nos interpela para que empecemos a pensar estas cosas porque nació pensando estas cosas. Cuando Potter habla de una ética de la supervivencia en los años 70, es porque precisamente percibe que el mundo empezaba a estar en peligro. Y cuando Hart habla de una bioética y de una ética, no solo para los humanos, sino también para los animales y las plantas, nos estaba convocando a que pensemos estos temas desde la bioética, con esa nueva palabra que se hacía ese neologismo. El tema que después tuvo un crecimiento muy, como decía Gris, hacia el lado de la clínica y hacia el lado de los principios y todo lo que nos vino de Estados Unidos con este principialismo, que tuvo un desarrollo como todo lo que, como decíamos otras veces, esta producción intelectual y académica que tienen los países desarrollados y un poco tapó estos temas. Así que creo que es como volver a los orígenes, plantearnos las preguntas que vos planteabas en este trabajo y en esta exposición. Te felicito por este paralelismo que hiciste entre los principios bioéticos tradicionales y una bioética de la vida y de la naturaleza. Me pareció que sumamente interesantes y como para seguir profundizando en la conceptualización de esos principios. Y por último, bueno, como abogada y un poco siguiendo lo que decía Daina,
qué pasa con estas hermosas declaraciones que se hacen desde los organismos internacionales y que después se plantean los temas, pero no se traducen en políticas públicas y en responsabilidad de los estados para cumplir aquello que dentro de los organismos internacionales se advierte como peligros. Obviamente, me parece que como abogada y como especialista en derecho internacional, creo que el derecho internacional es la mejor herramienta que tenemos los países que no somos tan desarrollados y no somos tan poderosos para preservar nuestros derechos. Y creo que tenemos que estar muy alertas en estos momentos de gran combate y de gran desprestigio que se intenta hacer de los organismos internacionales, que tienen muchas cosas para cambiar, que hay burocracias enquistadas que tienen que ser removidas, pero creo que son instrumentos que sirven precisamente para equiparar un poco los países que no tenemos tanto desarrollo con aquellos que tienen todo el desarrollo, ¿no? El ejemplo de lo que la Asamblea General de Naciones Unidas dice con lo que después queda acotado cuando esas resoluciones pasan por el tamiz del Consejo de Seguridad. Creo que este órgano, esta comunidad internacional tiene que ser revisada y me parece que estamos con un horizonte complicado hacia adelante. Así que gracias por el texto, gracias por hacernos pensar y volver un poco a las fuentes de la bioética. Gracias, Adriana. Ailín. Sí, en función de lo que decía Adri, y bueno, también como síntesis de lo que venían diciendo todos, creo que podría salir de esto un taller, porque ¿por qué no poner en agenda este tema tan importante de difundir? Bueno, una propuesta, ahí la tiro. Muy bien, me gustó. Me encantan tus propuestas. Me encantan las propuestas. Ok, yo me anoto con el principio de responsabilidad de Han Jonas, porque Han Jonas, digamos, es el sujeto a tener presente en todo esto, ¿no? O sea, lo vio clarísimo hace 50 años. Totalmente, sí. Entonces, Absolutamente. Tienes cerrado el micrófono. No te escuchamos. No, si alguien más quiere hablar y si no, si tenés ganas, Rosemary, de hacer el cierre de este taller que realmente creo que nos dejó a todos muy pensativos. Bueno, me gustaría invitarlos a todos a que en algún momento retomemos esos principios bioéticos latinoamericanos en los que se les olvidó el espacio exterior e intentemos redactarlos como bioeticar y promover una discusión amplia sobre cómo se pueden modificar, porque a la hora final estamos en Latinoamérica y también es una invitación, no estoy diciendo que cada uno no lo conozca, que Vladimir no conozca cuántos satélites hay en México o ustedes en Argentina, pero pues a ver, tienen 7. Yo me puse a investigar cuántos teníamos porque éramos responsables, o sea, tenemos que aprender de nuestros propios países también. Gracias. Mario, tenías la mano levantada. Sí, no, me quedé pensando un poco de por qué la gente que teóricamente tendría que hacerse cargo de esta problemática, por qué es como que no está dentro de las prioridades. Entonces, se me ocurría que es como si tuvieran una visión utilitarista, ¿no? O sea, todos están en que le están generando un beneficio a los seres humanos en cuanto a las comunicaciones y mejorar todo lo que hablaban recién sobre la tecnología, y el resto puede ser considerado como un daño colateral. Así. Con lo cual, no sé si es hoy por hoy, salvo que ocurra, como decía antes, alguna catástrofe, sea una prioridad para los países que tendrían que responder a esta problemática. Darle visibilidad está bueno,
pero yo no sé si, no sé si no está por encima de todo lo que le están generando a la población mundial. Le están dando un servicio, le están dando un beneficio y todos aplauden cuando mandan un satélite, porque eso nos va a mejorar las comunicaciones, pero sigue sin dar respuesta a los que han caducado, ¿no? Eso. Me gusta eso porque creo que no lo mencioné en la presentación, pero creo que todos lo tenemos claro. Desde que el turismo espacial se volvió una industria, de que el millonario pueda llevar un paseo por la estratosfera, pues nadie le va a decir que eso también es contaminante. Y es eso, la economía llegó hasta allá. Tal cual. Y probablemente sea vegetariano el que va. Ah, sí. Y dato cultural, probablemente comiendo tortillas. No es broma, desde 1985 llevan tortillas en vez de pan. Allá hablas de la NASA, porque se conserva mira. mejor. Ok. Bueno. Bien. Gri, ¿querés finalizar? Y Bueno, así te dejo de grabar. sí. Bueno, en nombre de Bioeticar Asociación Civil, le damos las gracias a Rosemary y a todos los que estuvieron presentes y estuvo muy bueno este taller. Me encantó. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Griselda, ¿me regalas 2 minutitos, por favor? Es rápido. Bueno, pues que están las compañeras. Malas noticias, me dieron nuevo horario acá de mi universidad y voy a estar ocupado los jueves. Voy a perder las sesiones de septiembre, octubre y